La antropología es una ciencia humanística o social que se centra en el estudio del hombre en su forma integral. Otra definición se refiere al estudio del ser humano en sus distintas formas históricas. Las raíces del término antropología. El término antropología procede del latín y significa estudio del hombre. La disciplina que lleva este nombre se ocupa del origen y el desarrollo de las culturas humanas, así como de sus rasgos, de la forma en que estos se mantienen o se transforman a lo largo del tiempo. Orígenes humanos y su relación con la sociedad. Principales tipos de razas humanas o etnias. Africanos o negroides. Raza asiática, mongoloide o amurilla. Raza blanca o caucasoide. Y por último, las razas indígenas o americanas. Antropología social y etnología. Antropología social es el campo de la antropología que investiga la sociedad y su cultura. Estudia la lengua, las creencias y las costumbres de los distintos grupos sociales que componen a la humanidad. Etnología. Estudia la diversidad cultural de los grupos étnicos a través de sus creencias y expresiones, ya sean materiales o inmateriales. Las maneras de capturar el tiempo, las técnicas usadas en la alfarería, el conjunto de las creencias religiosas, la magia o la conformación social. Las culturas mesoamericanas. El término con que se denomina el área del continente americano que incluye aproximadamente el sur de México a partir de una línea que parte del río Fuerte y que se prolonga hacia el sur hasta los valles de Bajío, Guadalajara, México, enrumando después hacia el norte del río Pánuco y los territorios de los países de Guatemala, El Salvador, Belice y territorios occidentales de las repúblicas de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Las culturas mesoamericanas son cultura olmeca, cultura maya, cultura azteca, cultura tolteca, cultura teotihuacana, cultura mixteca, cultura zapoteca, cultura purépecha, cultura huasteca, cultura tlaxcalteca, cultura totonaca y por último, pueblos chichimecas. Estas culturas se desarrollaron en diferentes tiempos. Tenemos el preclásico, que se compone de la fase inferior, fase media y fase superior, que viene del 1200 al 100 después de Cristo. Entre el periodo preclásico y el periodo clásico tenemos el transicional o protoclásico, que viene del 100 al 150 ADC. El periodo clásico se compone de la fase temprano o fase tardía, que es del 150 AC a 1000 DC. El periodo posclásico se compone de la fase temprana y la fase tardía, que viene del 1000 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Escuelas antropológicas. El neoevolucionismo del siglo XX intentó explicar el desarrollo de la cultura en función de la energía disponible por cada persona. Evolucionismo. Comparó diferentes culturas, lo que le lleva a ordenarlos en función de su desarrollo. Escuela americana. La idea central era considerar la cultura como una totalidad. Escuela sociológica francesa. Su fundador, Durkheim, indicó la independencia de todos los fenómenos sociales. Difusionismo. Es importante el desarrollo histórico de cada cultura, aunque éstas no se pueden comparar. Fusionalismo. La cultura es un todo global. Quiere comprender de esta manera cómo cada elemento social se relaciona con el resto. Ecologismo cultural. Defiende el materialismo a la hora de estudiar la cultura. Antropología simbólica. Se preocupa por el sentido existencial que proporcionan las culturas. Estructuralismo. Se interesa en analizar las estructuras de la sociedad. Se inspira en la lingüística. Etnohistoria. Se encarga del estudio del pasado, remitiendo desde el presente a los actores sociales de los cuales no se tiene un registro histórico sistematizado con el propósito de conocer los diversos procesos que han indicado en su transformación. Arqueología. Ciencia que estudia el pasado del hombre a través de la investigación e interpretación de sus restos culturales y de cualquier otra evidencia de la acción humana, con el fin de reconstruir la historia de las civilizaciones ancestrales, la vida de los pueblos que las integraron y sus costumbres. El
es el responsable de 29.000 zonas arqueológicas registradas en todo el país, de las cuales más de 180 están abiertas a todo público. ¿Qué es cultura? La palabra cultura deriva del verbo latino colere, que significa cultivar. Una forma de este verbo es cultum, que en el latín significa agricultura. El adjetivo latino cultus se refiere a la propiedad que tiene un campo de estar cultivado. Originalmente, pues cultura quería decir agricultura, culto y cultivado. Con el tiempo se empezó a comparar el espíritu de una persona ruda con un campo sin cultivar y su educación con el cultivo de ese campo. Fenómenos culturales. Etnocentrismo. Este fenómeno se presenta cuando miembros de una sociedad supervaloran su cultura, creyéndola superior a los demás. Shock cultural. Al estar un individuo con un medio cultural en donde se le respeta y comparten sus creencias. Aculturación. Es el proceso mediante el cual una persona se identifica a medias con una cultura extraña a la propia. Grupo cultural. Son aquellos grupos que comparten entre sí algunas normas culturales diferentes a las aceptadas por el resto de la comunidad. Contracultura. Dentro de los grupos sociales que comparten determinadas normas culturales y que conforman entre sí el fenómeno denominado grupo cultural, encontramos grupos que con las mismas características atacan o rechazan fuertemente las normas culturales establecidas que cobijan a toda la colectividad. Subcultura y contracultura. En cada cultura concreta se puede hablar de subculturas. Dentro de cada cultura existen diferentes que vienen dadas por la edad, a nivel socioeconómico, la clase social, el origen étnico, etc. Los grupos de ataque social, grupos sociales que actúan de forma violenta y delictiva. Los grupos sociales alternativos, estos grupos intentan encontrar un sentido a la existencia a través de distintos medios, como salidas de núcleo familiar. Cultura y civilización. La civilización procede de los términos latinos civis, ciudadano, y civitas, ciudad. Actualmente se habla de civilización en distintos sentidos, pero el más común consiste en considerarla como síntesis de los rasgos más generales a los que ha llegado un conjunto de culturas que guardan una relación entre sí. Cultura tiene un sentido más parcial y civilización más global. Sociedad. La sociedad se encuentra definida como el grupo de personas que atienden y cooperan de modo intencional a su propia subsistencia y otros fines que les son propios. Difusionismo. El difusionismo es el término tomado de la antropología social por el que se conoce a una corriente teórica de las escuelas arqueológicas accidentales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El relativismo. El relativismo entendido como la suspensión de juicio de acuerdo con exterior o a priori, se convirtió en la premisa fundamental del método antropológico. Bienes de consumo. Hoy en día, el sistema económico pone al alcance de las personas todo tipo de productos y bienes para el consumo, desde lo más básico como alimentos o prendas de vestir, hasta lo más extraño como gorras que pueden sujetar las latas de refresco. La sociedad se expresa a través del consumo. Como ya hemos dicho, no basta con cubrir una necesidad. Actualmente, con el consumo se deben conseguir otro tipo de beneficios, como el reconocimiento en un grupo social. La interrogante sobre el tema de la necesidad del individuo para obtener algún tipo de mercancía no ha sido hasta el momento un verdadero foco de atención para los antropólogos. De hecho, se ha despreciado la pregunta en la medida en que existen varios lugares comunes que permiten darle respuesta sin pensar más allá en sus consecuencias y razones de ser. La dinámica del consumo ha sido estudiada no como un producto de la cultura, sino como subproducto de la cultura de masas. Es así como se justifica el consumo como una forma de ser
al tener o quizás como un proceso irracional en el que las personas se dejan envolver y manipular por los medios de comunicación. Sin embargo, tanto los economistas como los estadísticos infieren y mantienen que el consumo es irracional, aun cuando los ambientalistas y moralistas se lanzan en contra de la voracidad destructiva de la sociedad del consumo.